En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este día de oración y de retiro espiritual, vamos a meditar pensando en nuestro continuo camino de conversión, de entrega a Dios, de crecer en su amor, en la parábola de la vid y los sarmientos. Y ya desde el comienzo nos quedamos con esta frase para repetirla continuamente: permanezcan en mi amor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque nuestro Señor habla de muchísimas cosas en estas palabras, en esta parábola, vamos a quedarnos con permanecer en Cristo, estar unidos a Cristo y por lo tanto dar fruto, o alejarnos de Él y por tanto perder la vida que Él nos da. Como decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti. Esta frase también conviene repetirla a menudo: nos hiciste Señor para ti. Dios nos creó por amor, para nuestra felicidad, para que seamos eternamente bienaventurados junto a Él, en una vida interminable. Eso es el cielo. Sin embargo, por la desobediencia del primer hombre, como nos narra el Génesis, entró la muerte en el mundo y con la muerte la destrucción. Por tanto, desde aquel momento, vida y muerte se disputan nuestro corazón. Dicho de otro modo, la gracia de Dios y el pecado combaten en el interior de nuestra vida, en nuestra alma. Y por lo tanto, en nuestra existencia cotidiana se refleja la victoria de la gracia mediante las virtudes o la victoria del pecado mediante los vicios, que son hábitos operativos, buenos en el caso de las virtudes, malos en el caso de los vicios. Por tanto, pensando en la vid y los sarmientos, si estamos unidos a Cristo, significa que estamos en gracia de Dios y por eso damos el fruto de las virtudes. Si estamos separados de Cristo por el pecado, tenemos la muerte en nuestra alma, la cual se manifestará en los vicios. Meditamos entonces en estos elementos de nuestra vida cristiana. La gracia, en primer lugar la gracia, permanezcan en mi amor. La gracia santificante, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo vienen juntos. Cuando un niño es bautizado, cuando un pecador se convierte y recibe la absolución sacerdotal, recibe todo, la gracia santificante
que transforma su alma, las virtudes y los dones que lo impulsan a obrar según la voluntad de Dios. Las virtudes al modo humano, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, y los dones nos dan un empujón para obrar al estilo de Dios, al modo divino. Todo eso se pierde con el pecado mortal, casi todo. La caridad, las demás virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, salvo la fe y la esperanza. La gracia santificante es una participación de la vida de Cristo, de la vida divina de Cristo, que obra el Espíritu Santo en nuestro corazón. Santo Tomás, al meditar sobre la gracia divina, ve y desarrolla los 3 sentidos de la palabra gracia. Gracia significa un don gratuito que transforma, que hace grato, que transforma y que nos mueve a corresponder, a dar gracias, la acción de gracias. Y eso es bueno meditarlo siempre. Si estamos en gracia de Dios es porque Dios nos ha dado gratuitamente ese regalo, esa transformación que justamente nos tiene que llevar a imitar a Cristo y a corresponder con nuestras obras de amor al amor de Dios. Es una participación de la naturaleza divina. Pero como todo lo que es obra de Dios, significa que es una acción del Espíritu Santo, una acción de Dios en nuestra alma, que requiere nuestra respuesta libre. En la medida en que aceptamos la acción de Dios, Dios obra en nosotros. Todo esto se rompe con el pecado mortal, porque justamente el pecado nos separa de Cristo. El llamado pecado grave o mortal nos separa interiormente, y esto siempre hay que recordarlo. No es que Cristo se enoje, no es que Dios se ha alejado de nosotros, sino nosotros hemos puesto un paredón entre Él y nuestro corazón. Hemos preferido ir por otro camino y somos nosotros entonces los que nos alejamos con nuestro pecado. El pecado muchas veces invita a otros pecados, y por eso cuando uno no frena el pecado y lo deja gobernar su corazón, aparece el hábito, el vicio, que es el hábito operativo malo. Pero hay algunos vicios particulares que, además de ser malos, de ser hábitos malos, engendran otros hábitos malos, y por eso los llamamos vicios capitales. Es bueno meditar sobre los vicios capitales, así como es importante meditar sobre la gracia, sobre las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, que son las que nos van dando la fisonomía del cristiano, son las que van revelando que estamos unidos a Cristo. Los vicios capitales nos revelan que estamos apartados del Señor, que hemos pecado y que no nos hemos arrepentido, que no hemos luchado contra el mal, y por eso se va engendrando en nuestra vida estos vicios, estos hábitos capitales. ¿Cuáles son? En primer lugar, antes de los 7 vicios capitales, está la soberbia, que es el orgullo o el amor propio. Como decía San Agustín, 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad de Dios, y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del hombre. La soberbia, que es preferirnos a nosotros. Pero de la soberbia surgen todos los demás vicios capitales, y la soberbia puede engendrar todo pecado, porque justamente el pecado es preferirnos a nosotros antes que el amor de Dios. Y por eso, cuando hablamos de los vicios capitales con la soberbia a la cabeza, estamos ante una forma de vivir, pensar y sentir contraria a Dios. Una forma de vivir, pensar y sentir. Así como las virtudes nos hablan y manifiestan una forma de vivir, pensar y sentir según Dios. Pero en esta ocasión, con el deseo de convertirnos, vamos a meditar sobre los vicios capitales.
que son difíciles, que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida y que implican una lucha interior de notable dificultad. Para algunos serán algunos determinados vicios, para otros serán más débiles en otros, pero es importante conocerlos y reconocerlos en nuestra vida para buscar el remedio a este gran mal que es estar separados del Señor. Muy semejante o emparentada con la soberbia está la vanagloria, que es el apetito desordenado de la fama, del renombre, de quedar bien con todos, de la apariencia. Sus consecuencias son la presunción, la ambición, la vanidad, ostentar lo que no se es, la hipocresía, mostrar una cosa y ser otra, el empecinamiento en las propias ideas, esto tiene que ver con la soberbia también, las discordias, los juicios temerarios, las murmuraciones, las calumnias, las desobediencias. Es importante ir viendo el vicio capital y todas las consecuencias para detectarlas y para combatirlas. La vanagloria y la soberbia se vencen con la humildad y el olvido de sí. Otro vicio capital es la envidia, que es la tristeza del bien ajeno. Tristeza del bien ajeno, porque se considera como el bien ajeno como mal nuestro, por un espíritu soberbio de competición. Y engendra pecados de burla, injuria, murmuración, calumnia, discordia, resentimiento, pusilanimidad, o sea, alma pequeña. La envidia se vence con la humildad y la caridad. También ayuda a vencerla el pedir para los demás lo que queremos para nosotros. Pedirle a Dios lo que nosotros queremos para nosotros mismos, pedírselo para los demás. Un acto de caridad. Otro defecto, otro vicio capital es la iracundia, que es el deseo irracional de castigar a los demás. Es la ira desenfrenada. Engendra numerosos pecados como los gritos, las blasfemias, insultos, riñas, golpes y otras clases de maldades con respecto al prójimo. Para vencerla habrá que luchar contra el amor propio y practicar la misericordia y la mansedumbre. Otro vicio capital es la avaricia, que es el amor al dinero. Se manifiesta en el apego excesivo a los bienes materiales, en la manera de conseguirlos o en la tacañería para usarlos. Tres formas: apego a los bienes o la forma de conseguirlos, formas injustas, o el estar tan agarrado que no poder usarlos, no poder darlos, no poder compartirlos. Origina dureza de corazón, ambición de poder, injusticias, embotamiento espiritual, o sea, no poder ver la realidad espiritual, pensar más en las cosas materiales que en los bienes del cielo. Se combate con la meditación justamente de los bienes del cielo, meditar en la gloria del cielo, con la limosna, con la confianza en la divina providencia. Otro vicio es la lujuria, que es la búsqueda desordenada del placer sexual, además de manifestarse de diversas maneras, porque muchos pecados de lujuria tienen numerosas consecuencias. Oscurece la inteligencia para pensar en las cosas de Dios, el egoísmo, el disgusto por los bienes del alma, debilita la voluntad, puede llegar al odio a Dios o al escándalo, o sea, hacer pecar a otros. Los remedios contra la lujuria son el dominio de sí, la mortificación, buscar el gozo en lo espiritual, el fervor en el amor a Dios, huir de las ocasiones de pecado, la frecuencia en la confesión y en la comunión y la devoción a la Virgen. También es importante esforzarse seriamente en adquirir las demás virtudes. Otro vicio es la gula, que es el apetito desordenado de comer y beber. Tiene como consecuencias la torpeza de entendimiento, la alegría desordenada, la locuacidad,
la chabacanería y la lujuria. La gula se combate con la templanza, la mortificación y el ayuno. Finalmente, la asedia, que es la tristeza por el bien divino, se manifiesta en la negligencia o pereza para cumplir la divina voluntad. Engendra pusilanimidad, desesperación, tristeza, incumplimiento de los deberes, amargura, inestabilidad, divagación de la mente. Se combate meditando en su peligro, en el peligro de la asedia destruye la vida cristiana o nos impide crecer. Contemplar a Cristo y la vida de los santos, hacer un esfuerzo firme y perseverante de la voluntad, empezando por las pequeñas cosas, la firmeza en los propósitos, el examen diario de conciencia, la lectura devota de la Sagrada Escritura. Estos son algunos remedios que tenemos para los distintos vicios capitales. Es bueno meditar en cada uno y descubrirlo. Quizás no tengamos el vicio completo, pero sí ya algunas manifestaciones. Es bueno atacar el mal en nuestro corazón, incluso si uno se da cuenta de que está dominado por uno o varios vicios también, con humildad, con la confesión, con la ayuda de Dios y de la Virgen. Todo es posible, como dice el ángel, para Dios todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Para ir terminando, miramos a Cristo, que es el siervo sufriente que vino a llamar a los justos, no sino a los pecadores, para que se conviertan. Jesús busca y acoge a los pecadores, también denuncia el pecado y predica la conversión. Jesús, ante las tentaciones, lucha contra el demonio, vence al pecado y la muerte en la cruz, deja en la iglesia el poder del divino perdón. Él es la vid verdadera que nos da la savia necesaria para crecer y dar fruto, y nos llama para que estemos unidos a Él. Por eso, contemplando a la Virgen, meditemos brevemente los medios generales. Ya hemos visto cada uno, pero los generales, los que tendrían que estar en toda vida cristiana, son la oración y los sacramentos, y la generosidad en ambas cosas, en recibir los sacramentos, en acercarnos a Dios en la oración. Sobre todo la Santa Misa. Es importante la devoción a la Virgen, muy importante, después de Jesucristo, la devoción a nuestra Madre del Cielo. La constancia en la lucha, resistiendo las tentaciones, también con la mortificación cristiana, en las pequeñas cosas, negándonos a nosotros mismos. También con el trabajo, el deporte y las sanas ocupaciones. Incluso es importante tener grandes proyectos que nos ayuden a canalizar nuestros sentimientos y pasiones en obras buenas. Un punto importante siempre será huir de las ocasiones de pecado. Por eso le pedimos a la Virgen que nos dé la gracia de estar unidos a Cristo, de vivir en gracia de Dios, de practicar las virtudes y de dejarnos podar. Jesús habla de que Dios poda, dejarnos podar por Dios, por el amor de Dios, para que Él nos vaya sacando los vicios y pecados. Ave María Purísima, sin pecado concebida.